Buenos días, soy Jennifer García Carrizo y en la actualidad soy investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Rey Juan Carlos. Esta comunicación lleva por título Traspasando fronteras creativas, branding en espacios culturales orientales y analiza el caso de estudio del 798 Art District en Pekín, China. Espero que disfruten de ella. Bien, el área del 798 Arzón se localiza en Changjiang, en Pekín, China, y es un espacio postindustrial que desde 1995 ha experimentado una gran transformación, consolidándose como un epicentro dinámico de industrias creativas y las artes contemporáneas en China. Además, tiene un gran renombre internacional y es punto de encuentro para artistas y diseñadores, y su infraestructura acoge una variada gama de instituciones, tales como galerías de arte, estudios de artistas, tiendas de diseño, cafeterías y espacios de exhibición. El objetivo principal de esta investigación es presentar el primer análisis sobre la construcción de imagen de marca en torno a esta área, a este distrito, y sus espacios culturales e industrias creativas. La metodología que se ha seguido para realizar este análisis es un estudio de caso basado en enfoques etnográficos y procesos de observación participante como observador completo. Es decir, en la realización de esta observación participante, que se llevó a cabo en noviembre de 2023, no se reveló la identidad de la investigadora, sino que simplemente se analizó el espacio como si fuera un usuario más. Durante el periodo de investigación se evaluó la presencia y o ausencia de una serie de variables establecidas en la obra de City Branding, Fundamentos y aplicaciones de marca en espacios culturales y creativos, de la cual soy autora y fue publicada en 2021 en la editorial Fragua. Estas variables derivan de un análisis de casos en contextos occidentales, específicamente en Europa y más en concreto en el Reino Unido, y lo que se pretendía con esta investigación era analizar si las variables válidas en esos casos de estudio que se recogen en este libro son también válidas para un ejemplo que es uno de los más representativos en Extremo Oriente, y ver si esas características o esas variables propias de los distritos o de los espacios culturales y creativos en Occidente son también válidas en Oriente. Esas variables, tal y como se recogen en el libro, son estas que tienen en pantalla, y son unas variables básicas vinculadas a cualquier imagen de marca o a la hora de construir la imagen de marca y gestionar la comunicación de cualquier distrito cultural y creativo. Son las características, los usos mixtos, el patrimonio y los públicos de ese distrito, y tienen a su vez subvariables que, como iremos viendo ahora en el análisis que voy a realizar del 798, se van aplicando. Comenzando por las características y en lo referente a la historia del 798, es un distrito que originalmente estaba repleto de fábricas de productos electrónicos construidas en la década de 1950. En un momento dado, el primer edificio en transformarse de fábrica, o la primera fábrica en transformarse, en revitalizarse y rehabilitarse, fue la fábrica situada en el número 798 y que sería la que posteriormente acabaría dando nombre al complejo. Además, en el año 2002, sobre el 2002-2005, el atractivo industrial de la zona comenzó a utilizarse con motivos artísticos y pronto se vio repleta de galerías, estudios, empresas de diseño, bares y restaurantes, y en la actualidad se ha configurado como un centro neurálgico de interés dentro de la ciudad de Pekín. En este espacio y dentro de ese carácter que aparece en el 798, encontramos como un carácter postindustrial, un paisaje postindustrial en el que, como no, hay elementos vinculados a ese imaginario postindustrial. Elementos que de por sí son originales, como estas fábricas que tenemos a la derecha y que, como no, van a tener un aspecto postindustrial, se forman parte de la revolución industrial, pero también encontramos otros elementos como los que aparecen a la izquierda, como esas tuberías incorporadas para dar nombre a una cafetería, que, si bien no son originales, intentan rebuscar o intentan mantener y conservar una serie de aspectos estéticos que en el imaginario social se asocian a lo que sería la revolución industrial, la industria y el paisaje postindustrial. Esos elementos postindustriales también están presentes, pues, por ejemplo, en una serie de instalaciones realizadas a posteriori en el distrito, como son, por ejemplo, sus aseos. En los aseos, como podéis ver, es una gran tubería, y en ellos además se dejan a la vista y son visibles las herramientas de trabajo, en este caso los utensilios de limpieza, algo característico de las fábricas, ¿no? Porque al final en una fábrica veíamos las máquinas con las que se trabajaba.
En el 798 también hay una serie de vehículos autónomos que se mueven de manera libre y por sí solos a lo largo del distrito, y estos vehículos forman parte de su carácter porque al final van conquistando el distrito no solo desplazándose por él, sino también emitiendo una serie de sonidos que forman parte de esa identidad del espacio. Estos especie de mini camiones que tenéis en pantalla venden además una serie de snacks, helados o merchandising comestible, por decirlo de algún modo, vinculado al distrito. Y todo ese merchandising se va a vincular en el distrito tanto en la estética, haciendo uso de la identidad visual del mismo, del logotipo y de la tipografía, y también de sus valores. De hecho, el palo de ese helado que tenéis en pantalla venía a decir una frase así como el arte que merece la pena ser visitado 2 veces. Es decir, que al final se va a vincular de algún modo con ese carácter artístico que también tiene el espacio. Y cómo no, ese logotipo, esos colores corporativos, esa identidad visual en general del espacio se va a integrar en diferentes elementos que van apareciendo con él hasta tal punto de que está integrado, por ejemplo, en los camiones de bombero de policía que en él aparecen, y cómo no, en la señalética que a lo largo de él podemos encontrar. De hecho, y esto es una cosa curiosa que no se suele encontrar de manera tan explícita en Occidente, aparecen señaléticas de bienvenida al espacio como estas que tenéis en pantalla, y son muchas las que aparecen. Es algo que, como comentaba, no es tan común en los distritos analizados en Europa. Y bueno, pues esa señalética va incorporando los elementos. Otra cosa que tampoco es común en los distritos en Europa son los espacios verdes. Suelen aparecer espacios verdes puntuales, pero digamos que no se caracterizan por que estén llenos de naturaleza. Sin embargo, en este distrito se ha hecho un esfuerzo por incorporar la naturaleza, por incorporar árboles, por hacer que sea un espacio verde. Y cómo no, en esa incorporación de los árboles, muchas veces incluidos en maceteras como las que tenéis en la derecha, pues también se puede ver ese imagotipo, parte de ese imagotipo, esa especie de curva vinculada con las fábricas y vinculadas, como digo, con el imagotipo del distrito. Ese imagotipo nuevamente se incorpora en señalética como la de no aparcar. Pero otra cosa también interesante del distrito y de su carácter es la gestión que se ha hecho del tráfico. De hecho, está prohibido circular dentro del distrito y digamos que aparecen en él una serie de parkings en las cuales se puede aparcar el coche, parkings sobre todo verticales que permiten almacenar gran cantidad de automóviles, pero parkings que liberan el espacio del distrito y lo hacen peatonal. Algo interesante que no suele ocurrir en Europa, sí ocurre algunas veces en Canadá, por ejemplo en Toronto, en el District, pero que no suele ocurrir en Europa, y de hecho en los distritos europeos y más en concreto los del Reino Unido, el tráfico rodado suele ser un problema de contaminación tanto a nivel acústica como, bueno, visual y a todos los niveles. Sin embargo, en este distrito se establecen unas zonas claramente delimitadas, unas fronteras que son las del distrito y todo lo que ocurre dentro de esas fronteras es peatonal, y se establecen una serie de parkings delimitados donde las personas tienen que dejar su coche o aparcar, y una serie de entradas específicas al distrito. Esto es interesante primero por el motivo que he comentado anteriormente, pero también por el hecho de que las fronteras cerradas no suelen ser algo propio de los distritos a nivel europeo, donde suelen tener unas fronteras difusas y no se sabe muy bien dónde acaba y dónde empieza el distrito. En este caso nos encontramos con un distrito en el que sabemos perfectamente dónde empieza y dónde acaba, en el que tenemos una serie de puertas de entradas como la que tenéis arriba a la derecha en la fotografía, y una serie de puertas de entradas bien delimitadas en las que además hay a veces hasta elementos físicos que delimitan dónde empieza y dónde acaba el distrito y que se acompañan de una serie de guardias de seguridad. Esto quizás se debe a que dentro de ese distrito, pues buscando una explicación sesgada por la publicidad y el capitalismo, ¿no? Podríamos explicarlo por la presencia de esos camiones, minicamiones de los que hablábamos antes, que van vendiendo de manera autónoma snacks del distrito, pero también puede ser que se deba por la intención de darle esa tranquilidad y esa sosegada y esa calma, ¿no? Que da un espacio peatonal en las ciudades y que hace que puedan ser visitados de forma mucho más fácil por el viandante. De cualquier modo, lo que es interesante es eso, es esa pared de fronteras específicas.
Siguiendo con el análisis de las características, otra de las características comunes en los distritos culturales y creativos o en los espacios culturales y creativos son sus usos mixtos, es decir, van a aparecer una especie de actores primarios, en ellos una especie de AS que suelen ser galerías de renombre o espacios vinculados al arte y las industrias creativas de gran importancia, como pueden ser por ejemplo el UCCA o el Mansundai Art Studio, que es una pequeña galería que expone trabajos de artistas no coreanos y vende objetos coleccionados de la República Popular Democrática de Corea, y con sede en Pyongyang, y es una de las pocas galerías norcoreana fuera de Norcorea, por lo cual es de relevancia. Y bueno, aparecen también otros espacios como el 798 Art Factory, que son elementos clave, son elementos en torno a los cuales se circunscribe toda la actividad del distrito y que actúan como anclas. Pero, como también comentaba, van a aparecer una especie de actores secundarios, como van a ser los bares, los restaurantes, las cafeterías, propias tiendas de ropa vintage o tiendas vinculadas a los souvenirs, pero todas ellas siempre van a tener un enfoque cultural y artístico. De hecho, por poner un ejemplo, este café que tenéis se enfoca o se recrea en el universo de Matisse para construir en torno a ahí toda una experiencia. Y siguiendo con la tercera variable, el patrimonio, en este distrito va a aparecer un patrimonio tangible y un patrimonio intangible. Dentro del patrimonio intangible estarán todas aquellas historias contadas por las personas, la historia del distrito, valores, aventuras, sonidos, etc. Y dentro del patrimonio tangible aparecen una serie de edificios que bien se han conservado y se han revitalizado y que forman parte de ese patrimonio, que a su vez conviven con una gran cantidad de obras de arte público que se han ido instalando en el distrito. De hecho, estas obras de arte público son de relevancia porque el esfuerzo que se ha hecho es notable para que puedan ser integradas en el espacio, y no son una ni dos, sino que podemos encontrar una gran cantidad de ellas. De hecho, en pantalla solo aparecen algunos de los ejemplos que pueden haber. Este tipo de arte, además, es interesante cómo convive con otro arte más vinculado a la publicidad, ¿no? Y a la comunicación de masas. Son muchos los anuncios de marcas de lujo como Loewe o Gucci que aparecen en este distrito, y esto es interesante porque en cierto modo evidencian esa gentrificación que el distrito también está sufriendo, algo muy común en todos los distritos de todo el mundo y a nivel mundial. Si hay una pesadilla de los distritos es su gentrificación, el que la zona al final se acaba poniendo de moda hasta tal punto que acaba al servicio de las grandes marcas y se acaban volviendo espacios extremadamente pijos, por así decirlo de algún modo, en los que realmente realizar una actividad acaba siendo extremadamente caro y en el que sus públicos originales, esos artistas que empezaron a hacer uso de fábricas abandonadas, se acaban viendo desplazados. Además, este espacio se vincula a que en él aparecen una serie de soportes publicitarios. Por un lado aparecen estos soportes que tenéis a la izquierda, en el cual se pueden ver una especie de muffy de cartón pluma anunciando diferentes exhibiciones temporales, eventos que tienen lugar en el distrito, y también aparecen soportes permanentes como estas pantallas digitales que han sido integradas a lo largo de todo el distrito y que anuncian parte del merchandising del distrito y también algunas de las exposiciones o actividades que están teniendo lugar en las galerías del distrito. Y finalmente, en cuanto al análisis de los públicos del distrito, pues evidentemente son espacios construidos sobre todo para esos usuarios, para esos artistas, para esas galerías, para esos comerciantes y marchantes de artes que hacen uso de los espacios. Pero también son espacios que suelen ser visitados por los locales, es un espacio en el que una persona puede ir a tomarse un café un sábado por la tarde con sus amigos, y como no, un espacio de reclamo turístico. De hecho, una cosa curiosa del 798 es que ha conseguido colarse en las guías de viaje que hablan sobre Pekín, algo que, aunque sí lo intentan, no es tan común en los distritos culturales y creativos a nivel europeo o a nivel estadounidense. Y esto es curioso porque en el caso de Pekín sí que el distrito tiene tal importancia que suele ser reseñado en las guías o tener un apartado especial, como por ejemplo en la guía de Lonely Planet.
Y bueno, pues para concluir decir que todos estos resultados revelan que el 798 es un distrito o es un caso de éxito a nivel de construcción de marca, y si bien es verdad que enfrenta problemas comúnmente asociados con este tipo de espacios como es la gentrificación, también lo es que aborda y aplica de manera adecuada elementos fundamentales de branding como el logotipo, los colores corporativos, y que implementa pues campañas de publicidad e incluso elementos más complejos vinculados a los espacios culturales y creativos y su branding, como es el diseño y la gestión de espacios de bienvenida, la delimitación de fronteras, la gestión de su seguridad y el branding experiencial. Y en este sentido la gestión de su seguridad es muy relevante porque es algo que es una de las mayores preocupaciones de los distritos a nivel europeo, su seguridad. Aquí parece ser que ese problema, por así decirlo, potencial problema, se ha intentado solventar con la introducción de fronteras concretas y también pues con la presencia de seguridad en el área. De tal manera, y ya concluyendo, es relevante y es importante ver cómo todas esas características de análisis que se recogían en ese libro titulado City Branding y que hacían referencia a las características básicas de análisis y para la construcción de la imagen de marca de cualquier espacio cultural y creativo a nivel occidental, también están presentes en este distrito, que es uno de los más relevantes a nivel oriental. En él pues podemos ver un pasado industrial, podemos ver que la existencia de si bien hay también, ¿no?, diferencias, por ejemplo las fronteras no suelen ser igual, o por ejemplo no aparece un espacio deportivo como sí suele ocurrir en Occidente, pero quizás esto se vincule y hay que tener en cuenta que estamos en una cultura diferente. En China la cultura del deporte no está quizás tan vinculada al ocio como lo está en Europa, y eso quizás explique que en Europa sí que aparezcan espacios deportivos en los distritos para atraer a gente y al público local a ellos, pero esto es algo que no ocurre en Pekín, en el distrito analizado en Pekín. Pero como digo, quizás tiene que ver un poco con el enfoque cultural que se hace del deporte en las diferentes sociedades. Sin embargo, sobre eso y el aspecto de las fronteras, todas las demás variables, cómo se aplican los usos mixtos, el uso que se hace del patrimonio y cómo se conserva, los públicos a los que se enfoca el distrito y las características del mismo, son muy similares a lo que podemos encontrar en Europa, si bien aquí se han solventado algunos problemas que en los distritos analizados a nivel europeo aún siguen presentes, por lo cual es un caso de estudio relevante. Un caso de estudio que se parece mucho en las características y que por tanto estas características pueden ser válidas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de la comunicación tanto como yo he disfrutado de la investigación.